Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos. Reciban todos, como ya es costumbre, todos los jueves a las 7 de la noche, un saludo muy cordial de paz a vosotros. Vamos a continuar, hermanos y amigos, estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir edificándonos y creciendo en el conocimiento de su palabra, con el único afán que todos perseguimos, amigos y hermanos, es que crezcamos en el conocimiento, que conozcamos la verdad, para que nos haga libres de este pecado y podamos buscar con un corazón contrito y humillado la presencia de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, vamos a aconsejar acerca de que la inmensa mayoría de las mujeres y de los hombres prefieren que no se les hable de Dios. No desean conocer a Dios. El mundo no desea o prefiere no conocer a Dios. Empezaremos diciendo, hermanos, que de acuerdo a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, la palabra mundo tiene varias explicaciones o varias acepciones y puede referirse al conjunto de las cosas creadas en la tierra por nuestro Dios, al género humano, o bien a una parte de la sociedad humana que tienen en común alguna cualidad o circunstancia en todos los habitantes de ella. Y estas aplicaciones son muy bien utilizadas en las Sagradas Escrituras. Eso lo podemos ver, hermano, y cotejar en el libro de Job, capítulo 34 y versículo 13. Dice: ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Claro está, la explicación es nuestro Dios. Aquí se refiere a un mundo creado. Pero en el Salmo 49, hermanos, versículo 1 dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo. En este pasaje, así como el versículo, en el mismo libro de los Salmos, capítulo 9 y versículo 8 dice: y él juzgará el mundo con justicia y juzgará los pueblos con rectitud. Aquí estamos haciendo explicación que cuando el Señor, las Sagradas Escrituras hablan del mundo, precisamente se está refiriendo a los habitantes de este planeta. Es pues al último concepto que mencioné al principio que vamos a hacer alusión en esta lección, ya que el hombre vive sin objetivos y sin metas firmes. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos sin objetivos y sin metas firmes, amigos y hermanos? Simplemente por falta de conocimiento real de lo que es Dios, de lo que significa la vida, de lo que hay después de ella, porque la vida, esta vida que vivimos en esta tierra, hermanos, amigos, es muy corta, es pasajera. De repente tenemos 10 años, de repente tenemos 60, 70, de repente nos toca morir. Dice el Salmo 39:6: ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Ciertamente andamos en oscuridad, hermanos, y entonces debemos, por lo tanto, no solo asumir el gozo, la alegría de tener cosas materiales, sino o de gozar con algunas situaciones, algunas bendiciones que Dios nos da, pero sin buscar la cobija o los brazos de nuestro Dios, porque nuestra vida en esta tierra es pasajera. Y entonces las consecuencias de que no vamos a busca de Dios, de que no vamos a hallar la verdad, ni conocimiento mismo de Dios en todos los hombres, son la causa de los males que padece la humanidad. Males tales como la violencia, el incremento de la violencia, las mentiras, la falta de respeto para los padres, nada de obediencia a los padres, la fornicación, el adulterio,
el hurto, los robos, todo esto que goza de la desaprobación del Eterno, nosotros, la inmensa mayoría en el mundo, lo ven como normal. Y ya se llega a tal grado que ya ni sienten temor por asistir a esas cárceles, a cumplir condenas por estos aspectos. Dice el libro de Oseas en el capítulo 4, hermanos, versículo 1 y 2, dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pelea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oigamos, hermanos, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y las sangres se tocaron con sangres. O sea que abundan todo este tipo de maldad en la tierra. Y entonces muy difícilmente un hombre, una persona que está acostumbrado a esto, por esta ignorancia misma, buscará acercarse a Dios. Esta ignorancia se origina por el hombre mismo, por nosotros mismos, hermano, que en nuestra altivez no buscamos a Dios, y aún en nuestras necesidades llegamos hasta negar la existencia de Dios por sus obras, por sus obras no buenas. En su actuación considera que están haciendo bien las cosas, pero su corazón está lejos de Dios. Dice el Salmo 10, versículo 4 y 5. Permítanme, vamos a ver. Sí, dice así: El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Cree que todo lo tiene, que todo lo puede, que todo lo puede hacer él. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. Sus mandamientos están muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. La maldad aflora en el corazón del hombre. Pero esta ignorancia surge del hombre mismo, hermano. Entonces, dice el Salmo 14, 1 al 5, dice: Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiesen, y a Jehová no invocaron? Ahí temblarán de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. Esto significa, hermanos, que preferimos el mal antes de buscar a Dios. Dice Juan 3:19: Y esta es la condenación, porque la luz, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Desecharon a nuestro Señor Jesucristo, se apartaron de Él, viendo tantas obras buenas que hacía y la reconciliación que Él produjo de nosotros con nuestro Dios, porque nuestras obras eran malas. De este modo, el hombre se constituye así, en palabras sencillas, hermanos, nos constituimos para Dios en unos seres inútiles para hacer el bien e incapaces de andar por el camino de paz. Consecuentemente, como carecemos de justicia y nos apartamos de Dios, la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a uno fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente.
Veneno de áspides están debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. El camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No obstante, y esto es lo más importante de esta condición, hermanos, que hoy hemos visto que como hombres, como humanidad, nos hemos apartado de Dios. No obstante esta condición, amigos y hermanos, todavía hay esperanza. El Todopoderoso, en su infinita misericordia, le da la oportunidad al hombre mediante el conocimiento de su palabra. Si nosotros escuchamos, leemos, estudiamos, la palabra no es para tenerla solamente en nuestra mente, sino para que esa palabra proceda en nuestro cuerpo para hacer un cambio. Dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Esta es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, hermano, para que nosotros podamos accesar a esa vida que el Señor Jesucristo nos ofrece. Ya hemos andado en este mundo, como vimos al principio, haciendo todo tipo de maldad. Ya es tiempo que nosotros procedamos a buscar a nuestro Dios con corazón contrito y humillado, con deseo de agradarle, pensando en nuestra vida futura, pensando en la vida eterna. Dice el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es una condición de agradecer, hermano. Como dice Pablo, debemos ser agradecidos. Y si el Señor se ofreció para venir a morir por mis faltas, por mi desobediencia, por mis malas conductas, por no obrar dignamente, el Señor todavía, esta luz, nos está ofreciendo un camino, una oportunidad, un deseo de que nos reconciliemos con su Padre. Está bien, si ustedes ven, lo que el profeta Isaías en el capítulo 9:2 definía era una clara metáfora, en la que la luz representa el conocimiento y las tinieblas representan la ignorancia. Esta luz viene a el hombre por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el pasar de las tinieblas a la luz equivale a librarse de la potestad de Satanás y a pasar a la potestad de Dios. Dice Hechos 26:18, hermano, el apóstol Pablo, bien claro habla aquí, dice el versículo 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en el Señor Jesucristo, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Esto es muy importante, hermano, las palabras del apóstol Pablo acerca de este proceso de reconciliación, acerca de este proceso de apartarnos del camino del mal, que no crean que va a ser eterno, hermanos. El camino del mal en su momento va a terminar, pero en el camino del bien todavía hay una oportunidad. Por eso el apóstol Pablo aconseja que nuestro actuar no sea como el de los gentiles, que andan en la vanidad de sus sentidos, en la maldad, siempre pensando en las cosas malas, porque tienen el entendimiento en tinieblas. Y el apóstol Pablo aclara que la ignorancia que hay en ellos es por la misma dureza de su corazón. No es otra cosa.
Es la misma dureza de corazón. Escuchan la palabra, entienden la palabra, pero prefieren el mal. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. O sea que cerramos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios, la escuchamos y no nos importa seguir haciendo lo malo y desviándome del consejo de nuestro Dios. Jesucristo, en una oración que eleva a su Padre, pone de manifiesto que aunque hay un grupo que lo ha conocido, el mundo no le ha conocido en general. La iglesia le ha conocido, su pueblo le ha conocido, sus hijos le han conocido, pero la humanidad en general no le ha conocido. Dice Juan 17, 25 al 26, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo sí te he conocido. Y estos han conocido, refiriéndose a los discípulos, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y lo manifestaré aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No desaprovechemos esta gran oportunidad, amigos y hermanos, que nos da nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él se ha podido establecer un proceso de perdón, un proceso de reconciliación con Dios, un proceso para la obediencia a su palabra, un proceso para conducirnos por el camino que Él nos traza. Porque Él, hablando esto con sus apóstoles, les hacía notar el pensamiento negativo de aquellos que no conocían ni a Dios ni al Señor Jesucristo. Dice el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 1 al 3, dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que no os escandalicéis. A ustedes los echarán, les dice a la iglesia, de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que los matare, pensará que hace buen servicio a Dios. Fíjense, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Hay situaciones bien difíciles, y hemos llegado al extremo, hermanos, de que os quiten la vida. Pero hay personas que aunque conocen la palabra, pero que no están interesados en obedecer a nuestro Dios, hablarán cosas de ustedes y trascenderá tanto que hasta pensarán en quitar la vida a los que se acercan a Dios. Lo que Dios quiere del hombre, verdaderamente, amigos y hermanos, en esta noche preciosa de jueves que quiero compartir con ustedes, es que conozcamos a nuestro Creador, y que nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre eterno, Él obra con misericordia, Él obra con paciencia, con bondad, pero llega un momento en que se cansa, hermano. Dice el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Lo que Dios quiere es que conozcamos de su palabra. Pero ¿para qué quiere que conozcamos de su palabra? Para que nos transforme, para que nos cambie, para que hagamos ese esfuerzo de ir cambiando poco a poco y no para seguir haciendo lo mismo. Porque si escuchamos su palabra, escuchamos su consejo, pero por un oído nos entra y por otro nos sale, estamos desobedeciendo, estamos conociendo más de su palabra, pero estamos acumulando
mayor situación, porque aún ya no en ignorancia, sino que en conocimiento nos apartamos de Dios. Evitemos permanecer ignorantes de las cosas de Dios. Máxime que según los profetas, Dios castigará. Dios es amoroso, misericordioso, bondadoso, pero castigará no porque Él quiere castigar, sino porque Él ha puesto el bien y el mal, la vida y la muerte. Y depende de que nosotros escojamos la vida o escojamos la muerte. Escojamos la obediencia a Dios o escojamos la desobediencia a Dios. Escojamos que teniendo el conocimiento queremos seguir por el mismo camino que teníamos antes de conocer, o escojamos que ese conocimiento nos transforme. Dios castigará a aquellos que no lo quieren conocer y que no quieren escuchar. Dice, miremos, hermanos, unos últimos versículos en esta noche preciosa. Dice el Salmo 79:9. El rey David le dice a nuestro Dios: ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre. Le está pidiendo piedad a nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros. Miqueas 5:15, el profeta Miqueas dice: y con ira y con furor, dice Dios, haré venganza en las gentes que no escucharon. Qué tremendo, dice Miqueas 5:15. Y con ira y con furor haré venganza en las gentes que no escucharon. Y escuchemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, escuchemos su consejo, sus palabras, busquémosle en espíritu y verdad, de corazón, pero no haciendo lo malo, no haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, sino que apartándonos de ello. Es un esfuerzo, hermano, que no está en el cielo ni está al otro lado del océano. Es un esfuerzo que tenemos que hacer por andar por el buen camino. Dice Jeremías 10:25, y con esto vamos terminando, hermano. Dice el versículo 25: derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Israel, a Jacob, y lo devoraron, y le han consumido, y han asolado su morada, a su pueblo, a su iglesia. La iglesia va a llegar un momento en que tiene que tener, por su palabra, por su enseñanza, algunas consecuencias que van en contra de algunas situaciones que la gente no consideran correctas. Pero la predicación del amor, de la paciencia, de la misericordia, de la bondad, de la obediencia, de la justicia a nuestro Dios, de obedecerle sus indicaciones, sus instrucciones, y que de sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo de morir en la cruz, de derramar su sangre por nosotros, por el mal camino que llevábamos, era para que enderezáramos nuestras veredas y para que ya no andemos a ciegas, en ignorancia, haciendo las cosas que a Él no le agradan, sino que haciendo las cosas que a Él le agradan. Si creemos en Dios, si tenemos fe, si conocemos de su bondad infinita, nos queda una oportunidad: acercarnos a sus brazos, y Él con su inmensa misericordia nos abrazará, nos recogerá en su seno y nos dará de la vida eterna para todo aquel que en Él creyere. Que Dios bendiga su palabra, amigos y hermanos, en esta noche linda de jueves, y que sirva como un consejo para que meditemos, reflexionemos, que tenemos todavía una oportunidad a nuestros 20, 30, 50, 60, 70 años, y que no somos dueños de la vida, y que nuestra vida puede fenecer en cualquier momento, y que ahora es el día adecuado, el día de salud, el día de salvación, para conocer
y para obedecer la bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y que tengan un feliz descanso. Muy buenas noches y paz a vosotros, hermanos.